Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Demos gracias a Dios en esta tarde porque nos permite estar delante de su trono, ese trono de gracia en el que podemos hallar esa misericordia, la ayuda oportuna que cada uno de nosotros necesitamos. Y quiero invitarle a que comencemos este tiempo de enseñanza orando en lenguas un momentito y vamos a abrir nuestro corazón, a disponer nuestro corazón, nuestros pensamientos, a que sea quitada toda distracción. Y un favor bien grande, amados hermanos, si su familia está ahí con usted, es importante que hoy puedan estar tanto los jóvenes como los niños, que podamos estar todos como familia recibiendo la enseñanza que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Sean todos bienvenidos, Dios los bendiga y reciban un saludo del pastor. Él se encuentra aquí, pero él me pidió que pudiera compartir esta enseñanza con ustedes. Amén. Vamos a comenzar orando en el nombre de Jesús. Eramara shandara yororo koloro derea kera andaria jere andele areana merendere. Eramala sile la kaya la rasha yare mererodo derea redendere. Emisia kaya la holoro soria taya le rendere. Eramala taya keya ramala soya la redere. Ayandare yara mala haladere yala rasha redere. Eramala didiria kere yare heredere rendere. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta tarde, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Rogamos, Señor, que puedas descender con tu Espíritu, que sea esa unción fresca, animando, Señor, todo corazón, bendito Dios, para estar atento a tu voz, Señor. Padre, así como vemos muchos hechos narrados en tu palabra, Señor, y uno de ellos era cuando se encontraban mujeres junto al río, Señor, en el día de la oración, porque así dice tu palabra, que era el lugar donde solía hacerse la oración. Tú encontraste a una mujer que te adoraba, Señor, Lidia, y tú abriste su corazón para estar atenta a las palabras que tú traías a través de tu siervo Pablo, Señor. Así, Señor, como esa mujer, seamos hoy la iglesia en esta tarde, que te adoremos, Señor, en espíritu y en verdad, y que tú al mirar, Señor, esa adoración delante de ti, puedas abrir nuestro corazón para estar atentos a tus palabras, Señor, para recibir revelación, porque eso es lo que tú nos das, Señor. No es solamente conocimiento, Señor, no es solamente letra, Padre, es ese logos, pero también, Señor, que sea ese rema, Señor, en esta tarde, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Bendito Dios, te doy gracias por cada familia, Señor, que se encuentra, Señor, reunida en sus casas, que quizá algunos de ellos se encuentren en el trabajo o algunos de ellos verán después, Señor. Pero bendito Dios, que sea el mensaje de tu palabra llegando a todos aquellos lugares donde necesitas, Señor, ser esa palabra viva, Señor, como esa agua que corre, Señor, que fluye, que limpia, que purifica, que santifica, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor, porque eres tú el que nos hablas, porque es tu palabra, Señor, la que queremos escudriñar en esta tarde. Bendito Dios, te damos las gracias, bendecimos y alabamos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, pues una vez más reciban un saludo de nuestro pastor Edwin Gómez. Damos gracias a Dios por su vida. Recuerde que la palabra nos dice que nos acordemos de nuestros pastores, porque ellos son los que velan por nuestras almas, ellos son los que están al pendiente del alimento que nosotros necesitamos recibir. Y no me dejará mentir, iglesia, cada día estamos recibiendo enseñanza y quiera Dios en verdad de todo corazón que podamos valorar todo lo que el Señor nos está hablando, todo lo que a lo que Dios nos está invitando para meditar y para escudriñar en su palabra. Amén. Así es que en esta tarde, antes de que iniciemos este tiempo de enseñanza, hay unas peticiones de oración y vamos a orar. El pastor va a tomar estas peticiones para que juntos podamos interceder por estas personas, por estos corazones, por estas almas que necesitan de Dios. Amén. Sí, pastor. Muy buenas tardes, amada iglesia. Quiero pedirles que nos unamos a orar. Angélica Contreras está embarazada, ella está internada. Le encontraron un mioma y el mioma es más grande que el bebé. Entonces hay un riesgo muy fuerte de embarazo.
Pues nos dirigimos en esta tarde a Angélica y queremos decirle que la palabra de Dios en el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede deshacer cualquier mioma que hay en tu vientre. En el nombre de Jesús, vamos a orar por Angélica Contreras. Amén. Amada iglesia, y yo le invito a Angélica que ella pueda reconocer a Jesucristo, porque Jesucristo para eso vino aquí al mundo, para deshacer las obras del diablo. Y la enfermedad es una de las obras del diablo. Así es que, Angélica, si nos estás viendo, si estás en esta transmisión, te invito en el nombre de Jesús a que puedas decirle a Cristo: Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de todo aquello que tú sabes, Señor, yo he pecado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y, Señor Jesucristo, te reconozco como el Hijo de Dios. Te pido que vengas a mi corazón y que seas Señor y Salvador de él. Gracias, Señor. Vamos a orar, iglesia. Kera andara maya arandiri andara bastatori akayara bashitiriri andara bayano. Oyara mahendara bastitiriri andara bay. Padre, en esta hora oramos en el nombre de Jesús por Angélica Contreras, Señor. Nosotros clamamos como iglesia y en el nombre de Jesús podemos pedir que todo mioma, Señor, desaparezca de la matriz, Señor, de ella, y que este bebé que está siendo gestado, Señor, esté libre, Señor, para poder crecer y desarrollarse. Dios, tú eres el Señor de la vida. Tú eres el Señor de toda autoridad. Clamamos, Señor, y nos unimos e intercedemos por Angélica Contreras. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Dios de todo poder, te damos honra y gloria porque sabemos que tú tienes grandes propósitos para ella. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Padre, oramos asimismo por Isabel Jaimes Ávila. Te pedimos que tú hagas su voluntad, tu voluntad en la vida de ella. Está hospitada, Señor, en hematología en el Hospital General. Señor, desconocemos si ella te conoce o no, pero clamamos por su alma, Señor, para que ella venga al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Y Dios de amor, te pedimos por Isaí Cruz Olmos. Te pedimos que tu voluntad también sea obrando en la vida de este joven. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con la enseñanza, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, en esta tarde queremos compartir con ustedes una enseñanza que cada viernes tenemos una reunión, no solamente es de mujeres, sino hoy también está abierta estas enseñanzas para toda la familia, donde es la esposa de nuestro apóstol José Daniel, es la hermana Araceli Licha, y ella nos ha estado compartiendo acerca de los temperamentos, pero al mismo tiempo estamos viendo Proverbios. Estaba viendo y recordando que pues ya tenemos 1 año y medio recibiendo estas enseñanzas. Y recuerdo que comenzamos cuando yo me empecé a conectar a estas enseñanzas. Estábamos, si no estoy mal, creo que como en Proverbios 18, algo así. Pero fíjese qué hermoso es ver que ahorita estamos en el capítulo 31 y es el último capítulo, pero nos hemos ido deteniendo versículo a versículo y en verdad es ahí cuando uno agradece a Dios toda la riqueza que hay en la palabra del Señor. Y el día viernes pasado, la hermana nos compartió una enseñanza acerca de las tradiciones. Y esa enseñanza la queremos transmitir con ustedes en esta tarde. Y antes de comenzar, hermanos, quiero recordarles lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 39. Y dice, escudriñad las Escrituras. Y está hablando el Señor Jesucristo.
porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amado hermano, nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras, necesitamos escudriñar la palabra de Dios, que no solamente, hermanos, sea una lectura que nosotros hagamos como cualquier libro, porque la palabra de Dios no es cualquier libro. Es una bendición que nosotros a lo largo de los años podamos atesorar la palabra de Dios. Y en esta tarde, mis hermanos, vamos a tocar este tema que tiene que ver con las tradiciones y las celebraciones. Y antes de que podamos empezar ya con las diapositivas, vamos a ver la primera cita que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 18, y vamos a leer de los versículos 9 al 14. Deuteronomio. Y con este versículo vamos a empezar este tema que el Señor quiere hablarnos a toda la familia en el nombre de Jesús. Y dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Y versículo 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y fíjese cómo es que Dios ya estaba hablando al pueblo de Israel que había salido de Egipto, que había sido libre de la esclavitud. Y usted imagínese todo lo que el pueblo de Dios había visto todos esos años que estuvieron esclavos. Más de 400 años esclavos. ¿Cuántas generaciones tras generaciones, mis hermanos, estuvieron aprendiendo las costumbres que había en Egipto? Sin embargo, al ser liberados, usted ya conoce la historia, todo ese pasar por el desierto, toda esa promesa de heredar la tierra prometida. Y una vez más en Deuteronomio, que significa repetición, porque era una nueva generación la que estaba entrando a la tierra prometida, el Señor una vez más les habla acerca de la idolatría, acerca de las costumbres, mis hermanos, que ellos veían y que iban a ver que hacían los pueblos. Pero Dios fue muy claro y muy preciso, mis hermanos, y me llama la atención cuando dice el versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Recordemos lo que el Señor el día martes nos habló acerca de lo que Dios está haciendo de nosotros. Nos está perfeccionando y nos sigue perfeccionando. Quisiera ver los siguientes. Gracias. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde vamos a ver unos pasajes, mis hermanos, y uno de ellos se encuentra en Primera de Pedro 3, 14 al 17. Lo que acabamos de leer hace un momento, mis hermanos, se encuentra en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, porque aquí el Señor una vez más quiere reafirmar cosas para nosotros, su pueblo. Recordemos, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza, hay muchas semillas, ya se nos ha enseñado, pero en el Nuevo Testamento viene lo que nosotros tenemos que poner por obra, lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 17, dice así: Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnien vuestra buena conducta en Cristo. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mi hermano, nosotros tenemos que estar preparados, dice aquí, para que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, nuestra esperanza, ¿quién es? Es Cristo. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de tener una buena conciencia, hermanos. Que nosotros tengamos conciencia de quién es Dios y que nosotros estamos como hijos de Dios representándole aquí en esta tierra. Así como el pueblo de Israel estuvo en Egipto, nosotros estuvimos, pero salimos de Egipto. ¿Por qué salimos, hermanos? Porque en Cristo Jesús nosotros ahora estamos en un camino de perfección. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si Dios nos ha puesto en el mundo es para que nosotros seamos luz. Y el siguiente texto que quiero que me acompañe, por favor, se encuentra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Y como en las lecturas bíblicas que hemos estado teniendo ahorita en este tiempo, mis hermanos, ahorita estamos leyendo las cartas que Pablo escribió a Timoteo. Y aquí en segunda de Timoteo, capítulo 1, de los versículos 3 al 9, dice así: Doy gracias a Dios, está hablando Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Una vez más está hablando aquí de la conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, fíjese bien, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amado hermano, estamos leyendo en Pedro que nosotros debemos estar preparados para poder responder de aquel que nos demande acerca de nuestra esperanza, de la fe. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo primero que en él está puesta la fe no fingida. ¿Y por qué le decía hace un momento que es importante que estemos como familia escuchando esta enseñanza? Porque así como fue visto en la vida de Timoteo, y lo dice también más adelante en otro de los versículos, en el capítulo 3, y en el versículo 15 dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Usted imagínese entonces, Timoteo, ¿desde cuándo empezó a conocer la palabra de Dios? Desde que era niño. ¿Y qué testimonio hubo en Timoteo que Pablo le recuerda que esa fe no fingida que hubo en su abuela, en su madre, ahora esa fe estaba en él? Y qué hermoso es ver, mis hermanos, cómo nosotras como madres, como abuelas, podemos instruir a nuestros niños, podemos enseñar a nuestros jóvenes acerca de las verdades de Dios y que no nos avergoncemos del Evangelio. Porque Pablo también lo dice en sus cartas. ¿Por qué dice? Porque es poder de Dios. Amén, hermano.
Comencé leyéndole Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Y Dios estaba siendo muy claro y muy preciso, mi hermano, en que su pueblo no debía ser como las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Y vemos como ahora también en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pedro y aquí en las cartas a Timoteo, como también el Señor comienza a hablarnos de cómo es que nosotros tenemos que estar preparados. Amado hermano, estamos viviendo tiempos en los que cada vez el mundo se está degradando en todo sentido. ¿Y qué es lo que está sucediendo, mis hermanos? Que cada vez más esas tradiciones, esas costumbres comienzan a verse de tal modo que si el pueblo de Dios no tenemos cuidado, empezamos a verlas como normal. Y muchos comienzan a deslizarse en aceptar un poco de las tradiciones, un poco de las costumbres. Y entonces, ¿qué es lo que está provocando todo esto, mis hermanos? Sino que la iglesia tenemos que estar atentos y apercibidos. Como iglesia en Tabernáculo en la Roca, el Señor nos concedió y nos dio la gracia para llevar 21 días de ayuno y de oración. Y cerrábamos, mis hermanos, el día domingo y con uno de los pasajes donde el Señor nos hablaba que velemos y seamos sobrios. ¿De qué manera nosotros tenemos que estar velando, sino atentos, mis hermanos, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está hablando? Usted lo sabe perfectamente, no tengo necesidad de entrar en tanto detalle, aunque ahorita lo vamos a ver a través de la enseñanza, que es lo que se celebra precisamente en este mes, terminando precisamente estos días y comenzando los primeros días de noviembre. Vamos a ver las diapositivas, mis hermanos, ya entrando en el tema de esta tarde, que habla acerca de lo que son las tradiciones. Y comienza diciendo, ¿qué es una celebración? Y dice que es una fiesta o un acto solemne que se conmemora un acontecimiento. Eso es una celebración. Ahora, ¿por qué se celebra? Por recordar algo o alguien que tiene importancia para las personas. También es una manera para reconocer el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. ¿Qué entonces es lo que está sucediendo, mis hermanos, con las celebraciones con las cuales el mundo está siendo bombardeado? Y no solamente en estos días, sino que usted se va a dar cuenta como en todas las costumbres, en todas las celebraciones que se hacen, mis hermanos, tiene un trasfondo. Y ese trasfondo está cada vez más queriéndose influenciar sobre las vidas de los seres humanos, de las personas, de las familias. Pero cuánto y más, mis hermanos, el enemigo está queriendo ganar terreno sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque al pueblo que no le conoce, a él no le preocupa, porque ellos ya lo hacen. Ellos ya están engañados, están cegados por todas estas tradiciones y estas costumbres que parecen como, una vez el pastor nos enseñó, costumbres sublimes. Pareciera como que, ay, es algo tan bonito. ¿Qué sucede ahora en México? Antes, por las tradiciones que había aquí en México, se hablaba del Día de Muertos. Ahora no, ahora ya se habla del Halloween. Antes, aquí en México, no había tanto adorno como ahora lo hay. ¿Por qué, mis hermanos? Porque son las influencias que cada vez más están queriendo introducirse en el pueblo de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Y dice así. ¿Qué mecanismos utiliza el mundo, fíjese bien, para llamar la atención, para que haya una celebración? Muestra a las personas, en un lado, lo que le decía, emocional,
trivial, es decir, las cosas que parecen comunes, y acompañado de toda clase de música y cantos. Y para ello voy a pedirle que vayamos al libro de Daniel. Y hay una historia que se narra aquí en el capítulo 3. Usted conoce la historia, mi hermano, de cómo Daniel y sus amigos, que ellos pertenecían al linaje de los príncipes del pueblo de Dios, y cómo fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y aquí en este capítulo 3 está narrándose, mi hermano, que el rey había mandado hacer una estatua enorme, la cual debía ser adorada. Dice el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, fíjese bien, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y bueno, me voy a adelantar un poco. Y dice el versículo 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, fíjese bien, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí nos menciona, mis hermanos, qué influencia está tomando el enemigo en este tiempo. ¿A través de qué? La música. ¿A través de qué? De conciertos. Es increíble ver conciertos masivos de tanta gente, mis hermanos, donde el enemigo está atrayendo la atención. ¿Para qué? Ellos no se dan cuenta, pero todo lo que hay detrás de toda esa música, lo único que está queriendo traer es adoración, pero al diablo, al enemigo. Con mensajes, mis hermanos, que ya no es necesario. Antes escuchábamos de mensajes subliminales que estaban escondidos ahí en la música, pero ahora no. Ahora es en una forma total y abierta a la oposición, a la rebeldía, a cuántas y cuántas cosas que se oponen a lo que es la verdad y a la verdad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está utilizando el mundo para llamar la atención? Todo esto. Y ya después le voy a pedir que usted en casa termine esta historia. Usted sabe qué fue lo que sucedió, cómo estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, no consintieron en rendirse ante ese llamado que se hacía a través de todos esos instrumentos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ellos fueron echados en un horno de fuego, pero Dios los guardó. Y después hubo un testimonio hasta en la vida de este rey, que se dio cuenta quién estaba en la vida de estos jóvenes. Amado hermano, nosotros tenemos que tener conciencia, como vimos en las citas bíblicas con las que comenzamos. Nosotros tenemos que estar conscientes del tiempo que estamos viviendo y cómo es esa influencia del mundo que quiere entrar a los hogares. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y dice así: el mundo establece sus propios tiempos para realizar celebraciones. Cada cultura ha hecho su propio calendario y con base en eso establece sus festividades. ¿Qué es este propósito del mundo y de Satanás? Porque él es el príncipe de este mundo. Es unificar a la humanidad en celebraciones paganas. Eso es lo que está sucediendo, mis hermanos. En cada cultura. ¿Y cuántas culturas existen alrededor del mundo? Pasamos a la siguiente, por favor.
Y fíjese bien, tan solo por mencionar algunas, hay infinidad de calendarios. Nosotros podríamos pensar que solamente es el calendario que nosotros utilizamos de 365 días, pues no, mis hermanos. Hay el calendario hindú, calendario griego, calendario babilónico, egipcio, chino. La siguiente, por favor. Es que no quiero entrar en tanto detalle, mis hermanos, esto solamente son información de cómo en cada uno de ellos están establecidos, incluso no todos son de 365 días, hay de diferentes años, no todos comienzan en el mismo tiempo en el calendario conforme al que nosotros estamos viviendo. Y todos estos, mis hermanos, están trayendo una influencia en la que ellos le dan auge a sus celebraciones, a sus festividades que han querido introducir. La siguiente, por favor. Hay otro que es el calendario persa, el calendario musulmán. Fíjese bien, este año 2020 para ellos es el año 1441, por mencionarle algo. El calendario tailandés, que es a partir de cuando murió Buda. El calendario inca, cada mes correspondía a un fenómeno de la naturaleza concreto. El calendario tibetano en 2020, para ellos es el año 2147, que es, fíjese bien, es el año del ratón de hierro. O sea, vea cómo cada cultura estableció su propio calendario y en ellos están teniendo ellos marcadas sus propias festividades. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el calendario que nosotros llevamos? Y precisamente aquí en México. Yo recuerdo cuando era niña que los calendarios eran a través de unas hojitas que traía cada día y entonces se iban desprendiendo esas hojitas. Pero recuerdo que me llamaba la atención que cada día que era, traía un santo. Usted imagínese entonces cuántos santos contiene el calendario que lleva México. 365. Cada uno de ellos dedicado a alguien. Y es por eso que incluso cuando alguien cumplía años le decía, bueno, tu cumpleaños, pero, y decían, ¿no? ¿Y cuál es el santo? O sea, le asignaban al día del cumpleaños, le asignaban a esa persona un santo. ¿De cuántas cosas el Señor no nos ha librado, mis amados hermanos? Amén. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y específicamente vamos a entrar en las celebraciones que se están celebrando en estos días, que es el Día de Muertos. Algo que tenemos que enfatizar muy bien es que la Biblia no habla de Halloween o de Día de Muertos. Sin embargo, un análisis del origen de esta celebración y las costumbres relacionadas con ella demuestran que está muy ligada a creencias falsas sobre los muertos y los demonios. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra en cuanto a estas celebraciones. Aunque muchas personas consideren que Halloween es una diversión inofensiva, la verdad es que las prácticas asociadas a esta celebración no lo son. Amén, hermano. Nosotros tenemos que estar muy claros en que el pueblo de Dios tenemos un estilo de vida que es conforme a la palabra de Dios, con los principios de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos rescatados por Cristo y fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Lo que antes por ignorancia se hacía, hoy estamos en la luz. Y no tenemos que estar en ignorancia y mucho menos avergonzarnos del evangelio que nos ha sido enseñado a través de la escritura, a través de la palabra de Dios. Y una vez más le pongo como referencia Deuteronomio 18, versículos 9 al 14, pero quiero que solamente leamos ahorita el 14. Hace un momento ya lo leímos completo. Y dice así: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. ¿Qué es lo que nuestro país en este tiempo? ¿A quién oye? ¿A quién está prestando atención? ¿A quién está oyendo? Pero dice aquí, mas a ti
Nos está hablando en forma personal, más a ti padre de familia, más a ti madre de familia, más a ti joven, más a ti niño. No te ha permitido esto Jehová, pero dice aquí tu Dios. Mi hermano, podemos decir con toda libertad que Dios es el único Dios verdadero, que Jesucristo es el Señor y es el Salvador de nuestra vida, y que Él habita entre nosotros por su Espíritu, y somos guiados por su Espíritu, y somos llenos de su Espíritu, para que la palabra de Dios sea revelada en nuestros corazones. Y vamos a ver este pasaje de 1 Corintios, capítulo 10, y versículo 20 y 21. Y dice: antes digo que lo que los gentiles, es decir, aquellos que no conocen a Cristo, sacrifican, fíjese bien, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y aquí Pablo está siendo muy claro y muy específico con la iglesia de Corinto. ¿Cómo es que está hablando aquí? Les está diciendo de la mesa del Señor, cuando nosotros, no solamente cuando participamos de Santa Cena, cuando nos congregamos en la iglesia y tomamos el pan y el vino, lo que significa el sacrificio de Cristo, recordar el sacrificio de Cristo y cómo es que nosotros debemos tomarlo. Pero aquí también, mis hermanos, cada vez que nosotros nos sentamos a abrir la palabra de Dios, nos estamos sentando a la mesa del Señor. Estamos comiendo el pan que es la palabra del Señor. Estamos bebiendo de esta agua que nos puede saciar. Y que no solo nos sacia, sino que nos limpia. Y la sangre de Cristo trae una cubierta sobre nuestros corazones y sobre nuestros pensamientos. Y es la unción del Señor la que nos ha apartado. Como hace unos momentos que leímos lo que Pablo le estaba hablando a Timoteo y le estaba diciendo que recordara lo que había recibido de parte de Dios a través de la imposición de las manos. Mis hermanos, nosotros como padres impongamos las manos sobre las vidas de nuestros hijos para bendecirlos, para hablar la palabra de Dios, para hablar bendición sobre ellos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están saliendo, mis hermanos. ¿Qué influencias están teniendo en las escuelas? Mire, aquí donde nosotros vivimos, a espaldas, hay un colegio particular. Y ya desde hoy, mis hermanos, empieza a oírse. Y estábamos recordando cómo el año pasado, no recuerdo cuándo fue, precisamente en estas fechas, porque se alcanza a escuchar y se oía que les habían puesto una película de terror. Y gritando, incluso se empezó a oír como un niño empezó a llorar. Entonces, mis hermanos, ¿a qué están siendo expuestos los niños? ¿A qué están siendo expuestos nuestros hijos que para ellos ya sea normal? Ah, sí, como hoy se disfrazan. Y en un momento más vamos a ver un poco más a detalle acerca de todo esto, acerca de todas estas influencias. Pero estamos viendo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esta tradición de estos días que le llaman Día de Muertos o que le llaman Halloween también. Lo voy a volver a leer. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Todo lo que dedican, las ofrendas. Escuchó la noticia de la ofrenda, le llamaron mega ofrenda en el Zócalo. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Porque todas esas ofrendas, ¿a quién están dedicadas? ¿Qué influencia es la que está detrás de esta tradición? Versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
no podemos participar, no podemos dejar que nuestros hijos participen de ellas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque son tradiciones y costumbres paganas. En un momento más vamos a enfatizar lo que se refiere cuando estamos hablando de costumbres paganas. Continuamos. La siguiente, por favor. ¿Qué es Halloween? Es una celebración que se lleva a cabo el 31 de octubre y significa, fíjese bien, víspera de Todos los Santos. La palabra Halloween es una abreviación de la frase en inglés All Hallows Eve o All Hallows Evening. Esta festividad tiene sus orígenes en la fiesta pagana celta que se celebraba en Irlanda. Persona que paga generalmente con abuso las cuentas o culpas ajenas. La siguiente, por favor. ¿Qué enseña esta festividad? Samhain significa fin de verano y marcaba el final de la cosecha y el inicio de la temporada oscura del año. ¿Sabe por qué? Porque en esta temporada es cuando los días son más cortos. Entonces hay más oscuridad. Tarda en salir el sol y se oculta antes. Es por eso que ahorita los días, o sea, cuando hay luz es más corto en este tiempo. En la religión druida, Samhain era llamado el Señor de la Muerte y enseñaban que los espíritus del más allá podían recorrer la tierra y los humanos podían visitar el mundo de los muertos. Fíjese bien todo lo que hacían, todo el trasfondo que hay detrás de esta celebración pagana. La siguiente, por favor. Lo cual es una mentira. La Biblia enseña que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Vamos a ver qué dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9 y versículo 5. Y dice así: porque los que viven saben que han de morir. Eso lo sabemos. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Es claro, mis hermanos? En cuanto a esta influencia que quieren ejercer sobre esas ideas de que los muertos vienen, que los vivos pueden ir a donde están los muertos, mis hermanos, es una y total mentira esto del Día de Muertos. La siguiente, por favor. Así que no pueden interactuar con los vivos. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 16 y ahorita les voy a explicar aquí por qué esta imagen, dos imágenes que tenemos, que es la palabra cima, cima con C y cima con minúscula. Ahorita se la explico, pero vamos a leer primero el Evangelio de Lucas capítulo 16 y vamos a leer a partir del versículo 19 y hasta el 26. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes, ¿cuándo? En tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora es decir, Lázaro, es consolado aquí. Y tú le estás diciendo atormentado. Además de todo esto, una gran cima, ya se fijó, aquí está la palabra cima con minúscula, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ahora bien, cima con C significa un lugar alto, pero cima con S significa hoyo profundo. Está diciendo aquí, además de todo esto, versículo 26, una gran ¿qué? Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí en este pasaje de la palabra de Dios? Que los muertos no pueden ni venir a la tierra, ni los vivos pueden ir al lugar de la muerte. ¿Está quedando claro esta enseñanza, amado hermano? En el nombre de Jesús, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver, seguimos con un poco de historia. En la Europa medieval, el clero católico terminó adoptando muchas costumbres paganas y animó a sus feligreses a disfrazarse, fíjese bien, en la víspera del Día de Todos los Santos e ir por las casas pidiendo pequeños regalos a cambio de una oración por los difuntos. Pero la Biblia prohíbe, mezclar las creencias paganas con el culto al Dios verdadero. Así es. Amén. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17. Entonces, fíjese bien, ¿dónde empezó a nacer toda esta costumbre de vestirse con estos disfraces? Pues viene de Europa, mis hermanos. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Que nos dice también la palabra de Dios, que no ignoremos que nuestro cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Aleluya. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amado hermano, tenemos el testimonio, ya lo había comentado el pastor, pero lo quiero volver a compartir con ustedes. El testimonio de una de nuestras adolescentes de la iglesia. Ella ya está a nivel bachillerato. Fíjense bien, a nivel bachillerato. Y entonces a ella la estaban obligando a que portara un disfraz. Uno de los disfraces, no recuerdo si de bruja o etcétera. De la muerte, que tiene que ver con la muerte. Y entonces ella dijo que no. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que le pusieron un 5. Y el domingo el pastor se acercó con esta jovencita y le dijo: no te preocupes por ese 5, porque tú tomaste la decisión de guardarte para Dios y Dios te va a bendecir, así como lo hizo cuando nosotros vemos la historia de los amigos de Daniel. Amén. Amado hermano, ¿qué leímos en los primeros pasajes que vimos ahí en Pedro? Nosotros debemos estar preparados para saber qué responder.
quisiera hacer un pequeño paréntesis en esta enseñanza que estamos viendo. Amado hermano, si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos en la forma correcta lo que es ser cristiano, sí, lo que es ser un hijo de Dios, va a ser fácil que ellos se sientan avergonzados, que les dé pena o que no sepan qué responder cuando les pregunten ¿y por qué no? Un niño no puede responder solamente, pues ¿por qué no? Porque dice mi mamá que no. Es que dicen que es malo o solamente, es que Dios se enoja. Mis hermanos, nuestros niños tienen que estar y nuestros jóvenes y nosotros mismos tenemos que estar instruidos en esa forma correcta de saber responder por qué no. Y para eso nosotros tenemos la palabra de Dios. Con estos versículos que nosotros estamos viendo, estamos leyendo, y yo le invito a que tome nota y después les vamos a enviar también esta enseñanza que estamos compartiendo en esta tarde. Para que, así como usted se puede sentar, mamita, con sus hijos, yo lo hacía con mis hijas, hermanos. Yo tenía tiempos para, cuando ellas eran sus tareas, yo no les decía, ay, pues haz tu tarea. No, yo me sentaba en su tiempo con cada una y ya tocó un tiempo en el que eran con las 3 en la mesa, aunque cada una iba en diferente grado, pero yo en mi corazón tenía el estar al pendiente de mis hijas. Y cuando eran este tipo de celebraciones, les explicábamos a nuestras hijas el por qué no nosotros podíamos participar de estas costumbres. Que les pedían que el dibujo, que pedían que la cooperación. También tenemos el caso de una de nuestras también jovencitas, que ahí vemos la mano de Dios y la gracia de Dios cuando ella le pidieron que el trabajo, que la ofrenda, y le dijo, su maestro le dijo, bueno, ok, está bien, tú no, ok, entonces tú haces otro trabajo y tú puedes traer otra cosa. Pero nuestros hijos tienen que saber por qué no. Nuestros hijos tienen que saber por qué nos llamamos cristianos. Nuestros hijos tienen que saber por qué nosotros somos un pueblo especial, somos un pueblo apartado. Sin embargo, nosotros vemos como ahí en Pedro, cómo es que nosotros vamos a dar una respuesta de aquel que nos demanda y dice ahí con mansedumbre. No se trata de caer en el otro extremo, mis hermanos, porque también a veces hemos escuchado de algunos, ¿no?, que se ponen ahí a reprender y a ofender a la gente. Tampoco se trata de eso, mis hermanos. Pero no tenemos que consentir en participar de todas esas celebraciones. Y dice ahí, al que nos demande, es decir, a aquel que te pregunte por qué no, entonces tú sepas, nuestros niños sepan cómo responder cuando nos dicen por qué no participamos de estas celebraciones. Y lo estamos viendo tan claro, mis hermanos. Y así lo vamos a ver siempre en la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es revelada y dice el Señor que Él la revela al sencillo. No, y si hay alguna duda o algo, hermanos, acérquense, pregunten. Todos estamos aprendiendo. Nadie podemos decir, ay, no, pues yo sí sé y yo sé más y yo sé mucho. No, sabes más, puedes ayudar a otro que no sepa. Hazlo, hermano. Pero siempre tengamos ese corazón dispuesto. Entonces ya vimos por qué no podemos participar de estas celebraciones. En ninguna forma, en ninguna manera. El pastor, yo recuerdo en años pasados, y yo creo que también él nos va a dar también va a completar esta enseñanza. Recuerdo que nos habló acerca de lo que es el pan de muerto. Y escuchaban, ¿no? Escuchábamos una pregunta y son válidas las preguntas. Es mejor preguntar, hermano. Decían, bueno, ¿y si oramos para santificar los alimentos? Ok, sí, claro que oramos y son santificados y son limpiados. Pero cuando hay un trasfondo de algo que ha sido dedicado, y bien el Señor también nos habla en la palabra, o sea, por conciencia, hermanos, si nosotros sabemos que aquello fue dedicado
pues en este caso, ¿no? Cuando habla de la mesa de los demonios, todo esto que tiene que ver con el reino de las tinieblas, de Satanás, del diablo, entonces no podemos participar de ello. Entonces, ni aún el pan, yo recuerdo que había algunas familias que decían, ay, pero es que es tan rico, y, ¿no? Y hablando de otra que ya en unos meses más habrá, y que la rosca de Reyes, y, amado hermano, nosotros tenemos que ser entendidos de qué es lo que Dios nos habla en su palabra, y el Señor lo vimos ahí en Deuteronomio. A nosotros, ahí sí, no nos está permitido, hermano. Sí, porque somos de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios y sabemos que nosotros tenemos que ser ese reflejo de un hijo de Dios y que sabe cómo responder con la palabra de Dios. Y que sabe, mi hermano, también me tocó escuchar otro testimonio de un niño de primaria, entre tercero y cuarto año, que sabe qué hizo, invitó a sus compañeritos a su casa para compartirles de Cristo y les habló de Cristo Jesús. Y les habló de todo lo que son estas tradiciones. ¡Qué valor, mi hermano! Imagínese este pequeño tan conviccionado ya de saber y de conocer y de hablar de Cristo. Gloria a Dios. Mi hermano, que nuestros niños no se sientan avergonzados o que no sepan qué decir, qué responder. O que muchos de ellos, hasta sin darse cuenta, nieguen el ser cristianos con tal de ser aceptados. Papito y mamita, tenemos que tener mucha claridad en estos temas de las celebraciones para cómo instruir a nuestros pequeños, a nuestros hijos, para que no caigan en los lazos del engaño del diablo. Y mucho menos, hermano, recibir dulces. Mucho menos participar de ello. ¿Por qué? Porque todo esto que se celebra en estos días, todo está dedicado. Hoy usted lo ve en la influencia, ¿no? Que me llamaba la atención, una de mis hijas vende productos de catálogo y decía, ¿cómo es posible? En este mes, en todas las páginas, en todas venían calaveras, en todas. Entonces, imagínese qué es lo que está haciendo. Pues sí, son los engaños para que cada vez más toda esta influencia del mundo, mi hermano, ya la iglesia lo quiera ver como normal. Pero no puede ser así. Amén, hermano. ¿Qué más pasa en estas celebraciones, en estos disfraces de fantasmas, vampiros, de hombres lobo, de brujas, de zombies? Todos estos son personajes relacionados con los espíritus malignos. Y la Biblia dice claramente que debemos luchar contra tales espíritus. En Efesios capítulo 6, describe aquí en este pasaje de la palabra la armadura, mi hermano, la armadura del Hijo de Dios, la armadura del pueblo de Dios, la armadura que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para defendernos, para pelear, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esta lucha no es, mi hermano, dice aquí la palabra, no es contra sangre y carne. O sea, no se trata de discutir, mis hermanos, no se trata de entrar en debates con la gente. Nosotros tenemos que hablar con nuestro testimonio, con nuestra forma de vida. Desde el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Cómo nos fortalecemos? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que traer ese entendimiento, esa revelación de parte de nuestro Dios. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las tradiciones y las costumbres del mundo son acechanzas del diablo. Es como el enemigo está queriendo acechar, es decir, rodear, de decir, no tiene nada de malo. Las películas de terror. Mi hermano, he escuchado a veces en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, que son adictos a ver películas de terror.
No, hermano, porque ¿qué hay en esas películas? Y más en estos meses que empiezan a bombardear con tantas y tantas películas comerciales y cuantas cosas más. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mi hermano, estamos viviendo días malos y estas celebraciones es un día malo. Y habiendo acabado todo, estar como firmes. No caer ante la tentación, no caer ante la seducción que está queriendo cada vez más influenciar el mundo sobre el pueblo cristiano, sobre el pueblo, el Hijo de Dios. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad es su palabra, la verdad es Cristo, y vestidos con la coraza de justicia. Mi hermano, la justicia tiene que ver con la voluntad de Dios. Que sepamos cuál es la voluntad de Dios en este tiempo que estamos viviendo y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que nosotros podamos hablar con la verdad de la palabra, con la verdad del Evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos, dice aquí todos, no algunos, todos los dardos de fuego del maligno. 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yes. Y termina el 18 con la última arma. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aleluya. ¿Cuánto y más en estos días, mis hermanos, nosotros tenemos que orar? Orar en el Espíritu, estar orando en lenguas, mis hermanos, para que todo aquello que se está moviendo en toda esa lugares, mis hermanos, de tinieblas, en todos los vientos, es donde el diablo se mueve. Mi hermano, en la iglesia de Jesucristo tenemos que estar firmes. Ore por sus pequeños, imponga sus manos sobre sus pequeños y bendígalos. Mis hermanos, los niños ya también deben tener bien claro el ser salvos. ¿Por qué son salvos? El reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Estar creciendo, mis hermanos, siendo instruidos en la verdad de la palabra. Que la verdad de la palabra, mis hermanos, esté llevando a nuestros niños a crecer en gracia y en estatura, delante de Dios y delante de los hombres. Y eso, mis hermanos, nos corresponde a nosotros como padres, para que nuestros hijos, nuestros hijitos también tengan el bautismo del Espíritu. Ellos también estén orando en lenguas, que cuando están en su escuela, ellos puedan orar en lenguas, que ellos puedan orar por sus maestros, que ellos puedan orar por sus compañeros. Y que ellos se mantengan, mis hermanos, en saber quiénes son y lo que son en Cristo Jesús. Amén, hermano. La siguiente, por favor. ¿Qué más hay en esto? Fíjese bien que son faroles hechos con calabazas. En Gran Bretaña se acostumbraba ir casa por casa pidiendo comida a cambio, fíjese bien, de una oración a favor de algún difunto. Los suplicantes llevaban faroles que consistían en nabos ahuecados, primero así fue, cuya vela dentro evocaba el alma atrapada en el purgatorio. ¿Se da cuenta, mi hermano? La siguiente, por favor. En América del Norte se sustituyeron los nabos por calabazas, pues eran más fáciles de conseguir, ahuecar y tallar. Estas costumbres se basan en creencias que carecen de fundamento bíblico, como aquella de que el alma es inmortal,
que existe el purgatorio y que hay que orar por los muertos. Vamos a ver qué dice Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18 y versículo 4. Dice así: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, dice, ¿esa qué? Morirá. Mi hermano, cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús, nosotros somos perdonados, somos redimidos, somos rescatados. Y entonces, usted ya lo sabe, en nuestro espíritu, ¿qué sucede? Viene vida. Quienes no tienen a Cristo, espiritualmente, ¿cómo están? Muertos. Quienes recibimos a Cristo Jesús, ¿qué tenemos? Vida. Y hemos sido justificados. Es decir, está la perfección, está el Espíritu de Cristo en nosotros. Y el alma, mi hermano, ¿qué está pasando en el alma? Recuerde dónde está el intelecto, los pensamientos, donde están los sentimientos, pero donde también está la voluntad. ¿Y el alma qué pasa? El alma está siendo santificada, mis hermanos. Y los que hemos recibido a Cristo tenemos la promesa de la vida eterna, de reinar para siempre con nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿el alma a quién le pertenece? El alma le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Amén. Vamos la siguiente, por favor. Vamos a ver qué dice Oseas 13:14. Lo tenemos ahí en la diapositiva. Y dice: de la mano del Seol los redimiré. Seol, la muerte. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Quién venció a la muerte? Cristo Jesús, mis hermanos. Y vean cómo aquí en Oseas ya se estaba profetizando, ya se estaba hablando de quién iba a vencer a la muerte y quién ya la venció. Cristo Jesús, porque Él murió y resucitó. Primera de Corintios 15, versículos 25 y 26, y dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? Es la muerte. Cristo Jesús ya la venció. Y nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo el pueblo de Dios en este tiempo? ¿Cómo nos estamos guardando? ¿Cómo estamos guardando nuestra alma? ¿Cómo estamos guardando aún nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu del Dios viviente? Nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús. Amén. La siguiente, por favor. ¿Ya hasta ahí? Sí, ¿verdad? Ay, mi amado hermano, cuántas costumbres están cada día más creciendo y creciendo, de modo que se vean cada vez más normales. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? Que se comienza a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿De qué manera nosotros estamos dispuestos a consagrar nuestras vidas solo para Dios? ¿Qué es lo que nosotros estamos permitiendo que entre a nuestra casa? Y no solamente le estoy hablando de estas paredes que traen un resguardo, sino a nuestra casa espiritual, a nuestra casa como hogar, como familia. ¿Qué es lo que estamos permitiendo? ¿Quién es Cristo, mis hermanos? ¿Está siendo Cristo el Señor de la casa? Podemos decir como Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué lo dice en un tiempo muy específico, mi hermano. Josué capítulo 24, si no estoy mal.
15 o qué? Ujú. Yo en mi casa serviremos. Y fíjese bien. Voy a leer el versículo 14 de Josué 24. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Me ayuda a leer qué dice lo último? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, Señor. Hermano, dilo ahí en tu casa. Dilo ahí con tu familia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado hermano, como iglesia de Jesucristo, digamos en esta noche, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios nos está hablando aquí en estos versículos. Sirvamos a Dios con integridad y en verdad. Amén. Mi amado hermano, si hay algo que quitar, si hay algo que está ahí en casa, mi hermano, que sin darnos cuenta ha provocado, a veces son esos ídolos, y podemos decir, bueno, no, nosotros no tenemos imágenes, pero ¿cuántas cosas pueden estar ocupando el primer lugar? ¿Qué influencia hay sobre la vida de nuestros hijos? Padres, seamos prudentes en lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Vigilemos a nuestros hijitos. Porque ahora con toda la tecnología como ha crecido, hermano, ahora hasta lo que tú no quieres ver, te aparece. Y uno como adulto, mi hermano, y si tenemos conciencia, decimos, bueno, y lo quitamos. Pero ¿estamos vigilando cómo están creciendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están oyendo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Escudriñemos las escrituras. Juan 5:39. ¿Por qué, mi hermano? Porque ahí está la vida. Ahí está el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Guardémonos, mis hermanos, en integridad delante de Dios. Amén, Señor. No participemos en ninguna manera de estas celebraciones, ni permitamos que nuestros hijos participen en ella. Que si les ponen un 5, como esta jovencita hermosa le pusieron el 5, no te preocupes, Dios tiene recompensa para ti. Señor. Gloria al Señor. Que así como a algunos les permitieron, no. Que si ese día, mis hermanos, si estos días, en el caso de los niños, de los pequeños, no es necesario llevarlos a la escuela, no los lleves. No pasa nada por un día. Pero no hagamos que nuestros niños sean pasados por este tipo de celebraciones. Cuidado con los dulces, hermanos. No acepten los dulces. Gloria al Señor. Si por alguna causa que se los dieron, pero enseguida, mis hermanos, después los tiran. Amén. Amén, hermano. Amén, amén. Oramos al Señor para que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón. Y quisiera saber si podemos entonar un canto, pastor. Vamos a entonar un canto, mis hermanos, y después le voy a pedir a nuestro pastor que él pueda orar por las familias, para que él nos bendiga y el Señor traiga cubierta sobre nuestras vidas. Mis hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Y la bondad de Dios está manifestándose en este tiempo. Y vamos a entonar este canto que se llama La bondad de Dios. Que podamos decirle, en mi vida ha sido bueno, Señor. El Señor nos ha guardado y nos ha librado. Amado hermano, si aún en ignorancia se participó en algún tiempo de todo esto,
La palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted lo ignoraban, hermanos, si ya pidieron perdón a Dios, no dejen que venga la condenación. Cristo nos ha hecho libres y Él venció a la muerte, y nosotros, si algo tenemos que celebrar, es la vida de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús sí murió, pero resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo nuestro amado Señor Jesús? Sino intercediendo, mis hermanos. Y su palabra es clara cuando dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no nos va a permitir pasar más de lo que podamos soportar, porque juntamente con la tentación, con la prueba, nos va a dar la salida para que podamos soportar. Mi hermano, si la iglesia de Jesucristo estamos viviendo estos tiempos, con la gracia de Dios nosotros vamos a soportar este tiempo y lo vamos a pasar y lo vamos a vencer, porque en Cristo ya tenemos la victoria. Mi hermano, no participe, no caiga en el lazo del enemigo, que porque estos días la gente va a los panteones y que, nosotros también. No, hermanos. Cuando Jesucristo murió, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes quisieron ir a la tumba? Las mujeres. Iban con ungüentos y costumbres, hermanos. ¿Pero qué encontraron en la tumba? Vacía. Los muertos en Cristo, mi hermano, están reposando en la presencia del Señor. No caiga en el lazo del enemigo. Si alguno de ustedes perdió a algún familiar y que quiera entrar en esa costumbre que hace el mundo ahorita, y que recordar a los que ya murieron y que llevarles flores y que... No, hermano, si murió en Cristo, está reposando, porque los muertos en Cristo son los que van a resucitar primero. Amado hermano, consagremos nuestro corazón delante de Dios, en integridad y en verdad, así como Josué lo habla al pueblo de Dios. Amén. Vamos a entonar este canto. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está.
Gracias a Dios por esta enseñanza. Amados hermanos, alguien me preguntó, ¿puedo ir al panteón? Pastor, aunque soy cristiano, ¿puedo ir al panteón? La Biblia habla en Lucas 24. Dos mujeres, después de que Cristo había muerto, fíjense lo que hicieron estas dos mujeres. Lo voy a leer rápido. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿De qué habla este evangelio? Es una figura de lo que pasa con los cristianos. ¿Qué cree? Cuando alguien muere, su cuerpo no está ahí. Se queda lo que es la materia. Pero sabe, el alma está reposando. ¿Los cristianos debemos ir a los panteones? No. Porque esa es una costumbre de las naciones. La palabra dice en Jeremías capítulo 10, fíjense bien, Jeremías capítulo 10 y versículo número 2, que no practiquemos las costumbres de las naciones. Esta hermana me preguntaba, ¿puedo ir al panteón? No. ¿Por qué? Porque es una costumbre de las naciones. Nosotros debemos de tener la certeza que cuando un cristiano muere, hermano, está con Cristo. Aleluya. Él ya no está ahí en ese pedacito de tierra. Aunque hoy por cuestión de salud tuvieron a muchos que cremar. ¿Pero qué cree? Ese no es su cuerpo. Porque cuando Cristo venga va a tener un cuerpo nuevo. Aleluya. Entonces, ¿puedo ir al panteón? No, hermanos. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Mateo 8:22. Fíjense lo que Jesús le respondió a un hombre. Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué está hablando? ¿Sabe quiénes son los muertos? Los que no conocen a Cristo. El que no conoce a Cristo no tiene vida resucitada en su vida. Está muerto. Una persona para estar viva necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Aleluya. Deja que los muertos, el que no tiene a Cristo, entierre a sus muertos, que les llore. Nosotros no podemos ir a llorar a una tumba. Nosotros no podemos ir a recordar en una tumba, porque esa es una costumbre de las naciones. Jesús dijo, sígueme. Para seguir a Jesús, necesitamos tomar nuestra cruz y seguirlo. Hermano, es una renuncia diaria. ¿Sabe qué pasa? Nos llena la emoción, nos llena, ya lo compartió Lolita. Es una emoción que invade a la gente. No, ¿cómo no voy a ir a visitar al panteón, a mi abuelita, a mi esposo, a mi esposa? Ya no está ahí. Si él tuvo a Cristo en su corazón, ella está con Cristo. Así como estas mujeres fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, es una figura de lo que Cristo hace con el cristiano. Aleluya. Iglesia, no tenemos que ir a los panteones, ni llevar flores, ni hacerle adornitos a la tumba. Eso es costumbre. ¿De qué? De las naciones. Voy a leerles lo que dice Jeremías 10:2. Voy a leer desde el 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Acuérdense que Israel es una figura de la iglesia. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones,
ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No practiquemos la costumbre, las tradiciones. Qué tan importante es enseñar a nuestros hijos que nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Hermanos, decía Lolita, les van a dar dulces. Hermano, esos dulces están consagrados a estos demonios para estos días. No los coman. Ni aun el pan de muerto. El pan, les voy a dar unas hojas el domingo donde voy a ilustrarles qué es la figura del pan de muerto. Hermano, tenemos vida. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en esta hora oramos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por la vida que viniste a darnos, porque nos trajiste vida en abundancia. Gracias por aquellos familiares que han muerto, Señor, porque ellos no están ahí en ese sepulcro. Porque ellos están contigo, Señor, y gracias porque no necesitamos ir a una tumba a llorar ni a recordar, porque nosotros sabemos que tú, Señor, está su alma contigo, Señor, reposando. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo para que aprendamos de Cristo, Señor, y que obedezcamos lo que dice tu palabra. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros tenemos vida, Señor, y la tenemos en abundancia. Padre, no podemos estar recordando de una manera continua a los que ya murieron. Antes tenemos que estarte alabando y bendiciendo porque ellos tienen victoria. El sepulcro no los venció. La muerte no los venció. Jesucristo dijo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Señor, los que ya murieron de nuestros familiares están contigo. Ahora tenemos que loarte y glorificarte a ti porque tú, Señor, les diste victoria. En el nombre de Jesús, mi Señor, te pedimos que tú bendigas a tu pueblo con entendimiento, Señor, con gracia, con sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un testimonio de una hermana que intercede y le pidió a Dios por su hija. Su hija es educadora. Imagínate, una educadora tiene que hacer lo que les piden los programas. Pues estuvo orando, ¿y qué crees? Cancelaron estos 2 días en el colegio donde ella trabaja. Y no hubo clases y Dios libró a su hija de esta celebración. Hermano, ¿qué hace el poder de la oración? Hermano, levántate en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en la casa del Señor desde muy temprano para que estemos recibiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga. Un abrazo muy grande. Gracias, Lolita.